Buenos días. Les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y este día vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a la Escritura vamos a ir a San Lucas en el capítulo 13 del versículo 18 al 21. Dice así, decía pues: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La parábola de la levadura dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en la Escritura? Lo que nuestro Señor Jesús nos dice. Si vemos en la primera parte, que habla del grano de mostaza, dice que crece como un árbol. Y si vemos en la segunda parte, dice que la levadura sirve para hacer crecer la masa, ponerla blanda y esponjosita. Entonces, si vemos en las dos partes, nos está hablando que el reino de Dios es como esto, porque Él dice: ¿a qué lo compararé? ¿Con qué les puedo dar un ejemplo? Eso es lo que nuestro Señor Jesús les dijo en ese momento. ¿Cómo podré hacer para que el pueblo entienda con algo tan sencillo lo que es el reino de Dios? Y nos puso estos 2 ejemplos, pero en los dos está diciendo que es para crecer. Pero a veces uno dice, pues ¿cómo es que el reino de Dios va a crecer? Que no ya es un reino ya hecho, ya formado, ya habitado por Dios y sus ángeles y los santos y muchas personas que están ahí. ¿Cómo es que va a crecer más esto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo es? Bueno, el reino de Dios, por eso es que nuestro Señor Jesús nos dejó ahí esto, porque el reino de Dios, ¿cómo es que se va a expander? Bueno, se va a expander en tu corazón y en el mío, en nuestros corazones, si nosotros creemos en Jesucristo, porque las cosas de Dios las vamos a ir cultivando nosotros. Va a ir creciendo como ese granito de mostaza, esa palabra, ese amor de nuestro Señor Jesús, esa fe, va a ir creciendo en nuestro corazón y vamos a ir a empezar a dar frutos nuevos, frutos diferentes, frutos agradables. Y lo mismo, la levadura en nosotros va a fermentar, ¿verdad? Y nosotros vamos a empezar a crecer en esa fe. Vamos a expandir el reino de Dios, se va a ir expandiendo en nosotros, que antes no creíamos, o que si creíamos no hacíamos nada. Bueno, hoy está empezando a crecer y al rato va a ser alguien más y más, y así es como poco a poco el reino de Dios se va extendiendo en los corazones de aquellos que de una forma u otra le dan o le abren la puerta a Jesucristo. Entonces, porque este reino es de Él. Entonces, por eso es que en las dos partes nos habla de ese crecimiento. El problema está cuando nosotros, con qué tipo de levadura estamos fermentando. Ahí es el problema, porque nuestro Señor Jesús nos dice, nos habla que tenemos que crecer
en el entendimiento, en el amor con Él. Pero cuando pasa que nosotros tenemos que también meditar un poco y detenernos a mirar cómo es o qué tipo de levadura estoy añadiendo a mi vida, a la vida personal de cada uno. ¿Con qué estoy fermentando yo? ¿Con las cosas de Dios o con las cosas del mundo, con las cosas de Satanás? ¿Qué es lo que yo estoy atrayendo a mí? Si estoy atrayendo las cosas de Dios, obviamente voy a fermentar para algo bien. O esa semilla con la que yo estoy alimentando eso, voy a dar frutos buenos. Pero si yo estoy alimentando, vamos a quedarnos con la primera parte, esa semilla, ese árbol, ¿con qué lo estoy alimentando yo? Si lo estoy alimentando con esto, con la escritura, o con las cosas de Dios, la oración, la confesión, asistir a misa, un cambio de vida, todo esto me va a llevar a reflexionar. Y en esta semilla, que es la fe, vamos a ver cambios, vamos a ver algo diferente, algo bueno, algo agradable a Dios, pero también a nosotros. Y las personas van a empezar a ver un cambio distinto en ti, van a ver una mente diferente, van a ver que hacíamos cosas y que ahora hacemos otras, que a lo mejor en otro tiempo andábamos tratando de hacer daño a los demás y ahora quizás lo seguimos haciendo, pero ya es menos. Y cada vez vamos a ir haciendo menos daño hasta que llegue un momento donde ya empecemos a hacer las cosas de Dios. Y ahí es donde las personas y nuestra familia van a empezar a ver los frutos buenos, porque la escritura dice que por sus frutos los conocerás. Y no es que tanto conoce uno de la escritura, sino que tanto vive uno la escritura. Porque recordemos que Satanás también conoce la escritura, pero no hace nada. Entonces nosotros también podemos empezar a dar frutos para que, como dice el principio, las aves del cielo anidan en ese árbol. Pero así tú puedas ser ese árbol en la fe que crece frondoso, para que los demás vengan y se cubran en las sombras o se aniden, dice la escritura. Entonces nosotros podemos dar cosas buenas también a los demás, y ahí es donde se refleja la expansión del reino de Dios, del reino de los cielos. Por eso es que nuestro Señor Jesús decía: ¿con qué les puedo comparar a las personas? Con algo sencillo para que entiendan, para que podamos entender, y en estos tiempos también nosotros poder entender con algo simple como la levadura o el granito de mostaza. Entonces la expansión del reino de Dios también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros decimos que seguimos a Jesús y que creemos en Él, que somos hijos de Dios, también nosotros estamos llamados a la evangelización y estamos llamados a dar un buen ejemplo en nuestra casa o con las personas con las que convivimos. Y eso es ir expandiendo el reino de Dios, porque en otras partes también dice que, en otras partes de la escritura también dice que uno es libre de elegir. Pongo en ti, enfrente de ti, el agua o el fuego. Y es lo mismo, tenemos que ir tomando las cosas de Dios para que este reino pueda expandirse y alcanzar a los que más amas tú, para que entres tú, pero también para que lo viva tu esposa, tus hijos o tus padres, quien sea que vivan al pie de ti, para que ellos también sientan ese amor de Dios, para que ellos también vean que es diferente, que es bonito el vivir las cosas de Dios desde ahora, no esperar a morir para poder empezar a verlas, sino que podemos ir sintiendo, podemos ir teniendo esa comunicación en estos momentos, empezar desde ahora, para que
podamos experimentar hacia adelante en el futuro, ya ir viviendo en un camino distinto y no solamente en un camino de malos actos, porque eso no viene de Dios, y eso sabemos que nos lleva pero a otro reino en el cual no deseamos ir. Entonces, pues sí, mis hermanos, es el momento de empezar a vivir en las cosas de Dios, y como te decía, es la responsabilidad de todos nosotros como hijos de Dios empezar a expandir ese reino de Dios. Así que yo te invito, te hago esta invitación a que tú también medites lo que es este evangelio, lo medites y también veas, reflexionemos juntos para ver si estamos expandiendo el reino de Dios o lo estamos acortando, porque solamente hay dos caminos: o estamos ayudando o estamos en contra. No podemos estar en medio ni podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer una cosa o la otra. Cada uno decidirá si acorta el reino de Dios o lo expande con aquellos que más amamos, con aquellos que están al pie de nosotros. Así que yo te deseo que tengas un día lleno de paz y de bendición, y que expandas el reino de nuestro Señor Jesucristo.